Educación en hipertensión arterial, tema importantísimo, no solamente para los estudiantes de medicina, también para los pacientes, obviamente. Hoy estaremos hablando de educación en hipertensión arterial. ¿Cuáles son algunas cosas que hay que saber con relación a la dieta, los fármacos, con relación al cambio en el estilo de vida, ¿no? Muy importante a la hora de hablar de dicho tema, el cual es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial sabemos que es una causa a nivel mundial de múltiples riesgos cardiovasculares, renales, factores, por ejemplo, inclusive a nivel neurológico, en el sistema nervioso central, múltiples consecuencias, múltiples alteraciones se dan debido a la hipertensión arterial. Y por ende es muy importante conocer los riesgos que están bien establecidos en un paciente hipertenso. Todo paciente con hipertensión arterial debe saber que tiene factores de riesgos o tiene múltiples factores de riesgos para desarrollar, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, aneurisma de arterias, femoral, aórtico, etcétera. Tiene mayor riesgo de presentar eventos cerebrovasculares, un evento vasculocerebral hemorrágico, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, múltiples riesgos para presentar eventos vasculocerebrales. También presentan mayor riesgo de enfermedad arterial periférica. Los pacientes tienen claudicación intermitente, tienen disminución de pulsos en las extremidades inferiores, tienen, por ejemplo, impotencia sexual. Múltiples factores de riesgos se asocian a la hipertensión, entre ellos la enfermedad arterial periférica. También tenemos el aneurisma aórtico, que entra dentro del grupo de los básculos cardiovasculares, ¿no? Cardiovasculares y arteriales. El aneurisma de aorta abdominal. Inclusive puede debutar hasta una disección aórtica en un paciente hipertenso, un cuadro grave de ruptura de la capa media de la aorta, gravísimo, de la íntima, ¿no? El aneurisma disecante de aorta, por ejemplo. Y la insuficiencia cardíaca como factor de riesgo cardiovascular, como productor, ¿no?, de insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica. Una de las causas más comunes de enfermedad renal crónica es la hipertensión. Y muchos pacientes que no llevan un adecuado tratamiento, un adecuado control de sus niveles tensionales de presión arterial, el paciente puede terminar en una falla renal. Inclusive puede terminar hasta una insuficiencia renal crónica con la utilidad, con la necesidad, ¿no?, de necesitar hemodiálisis, aparatos de diálisis. Muy importante a tomar en cuenta. Se habla de que un aumento de 5 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica, que es la más baja, y un aumento de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica, la más alta, se asocia o está asociado a un 28% de riesgo de morir o en el riesgo de morir por una enfermedad coronaria. Es decir, por cada aumento de la presión arterial diastólica, 5 milímetros de mercurio, o por cada aumento de la presión arterial sistólica, 10 milímetros de mercurio, existe o hay una asociación con un 28% de riesgo de que un paciente muera por una enfermedad coronaria, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio. Tan así es importante el control de la presión arterial. Fíjense, por cada 10 de la más alta, que es la sistólica, y por cada 5 de la más baja, que es la diastólica, milímetros de mercurio, que aumente, el paciente tiene un aumento de 28% de morir de un evento vasculocerebral, de un evento coronario. Importantísimo es el control de la presión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial, existen múltiples categorías, múltiples clasificaciones, escalas donde se clasifica la hipertensión. Anteriormente se acuñaba el término prehipertensión para aquellos pacientes que se encontraban en un estado antes de elevar o encontrarse en hipertensión como tal. Sin embargo, este término está en desuso. Ya no se utiliza el término prehipertensión. Ahora se utiliza el término elevada, presión arterial elevada, para hacer hincapié
en que ese paciente tiene las cifras tensionales elevadas y que necesita cambios en el estilo de vida, necesita un manejo adecuado, ¿no?, de su condición, necesita cambios en el estilo de vida, como ejercicio, dieta, para poder alcanzar un objetivo en esa presión arterial. Más adelante vamos a ver cuál es ese objetivo. Cuando la presión arterial sistólica, recordad, sistólica es la más alta y diastólica es la más baja, ¿no? Cuando la presión arterial sistólica es de 130 milímetros de mercurio o superior a ese nivel, o la presión arterial diastólica es superior a 80 milímetros de mercurio, hablamos entonces de que el paciente está en hipertensión. Mayor a 130, 80, el paciente se encuentra en hipertensión arterial. Cuando un paciente tiene una presión arterial diastólica mayor a 140 o una presión arterial sistólica mayor a 140 o una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio, hablamos de que ese paciente se encuentra en hipertensión en etapa 2. El primero es hipertensión etapa 1. Hipertensión etapa 2 mayor a 140, 90 milímetros de mercurio. Tomamos la presión y tenemos mayor de 140, 90. Hablamos de hipertensión en etapa 2. Y aquí entonces necesitamos tratamiento antihipertensivo para evitar que esas cifras tensionales, esos niveles de presión arterial, aumenten más y provoquen más daño del que están provocando. Inclusive muchos inician con 2 fármacos para tratar ese tipo de presión arterial, cuando se encuentra por encima de 140, 90. En todo paciente, ya sea con presión arterial alta, elevada, ¿no? Elevada, ahora el término, presión arterial estadio 1, hipertensión, ¿no?, estadio 1, hipertensión estadio 2, todos ellos deben incluirse el estilo de vida, la modificación del estilo de vida. Ahora, hay algunas situaciones en la cual no se necesitan fármacos, pero sí modificación del estilo de vida, y hay otras situaciones en las cuales se necesitan ambos, tanto el cambio en el estilo de vida o la modificación del estilo de vida, como la terapia antihipertensiva. Aquí vemos la clasificación de la hipertensión arterial. Normal u óptima es menor a 120, 80 milímetros de mercurio. Elevada, anteriormente llamada prehipertensión, término en desuso, ahora se utiliza elevada o alta. Tenemos la presión arterial que va entre 120 a 129 de la sistólica y 80 milímetros de mercurio de la diastólica. El paciente se toma la presión y tiene las cifras tensionales entre ese rango, se dice que la presión arterial está elevada. Para hablar ya de hipertensión, por ejemplo, estadio 1, es el paciente que tiene 130 a 139 de la sistólica y 80 a 89 de la diastólica. Se toma la presión y sus cifras tensionales están entre ese valor. Se habla de hipertensión estadio 1. Y la hipertensión estadio 2 es las cifras tensionales o la presión arterial que se encuentran mayor o igual a 140, 90 milímetros de mercurio. Importantísimo conocer estos niveles. Paciente que ya tiene mayor de 120, 80 ya tiene presión arterial elevada. ¿Ok? Ojo, no toda presión arterial elevada es hipertensión. Hay que descartar múltiples factores que pueden elevar la presión arterial, que vamos a estar hablando posteriormente. ¿Ok? Normal, menor a 120, 80. Elevada o alta, entre 120 y 129 la diastólica, 80 la 120, 129 la sistólica, 80 la diastólica, milímetros de mercurio. Hipertensión estadio 1, 130, 139 la sistólica, la más alta. 80, 89, la diastólica o la más baja, como le llaman. La hipertensión estadio 2, mayor o igual a 140, 90. No toda presión arterial elevada es hipertensión. No toda presión arterial elevada es hipertensión. Hay que tomar en cuenta que el paciente tenga una medición adecuada de la presión arterial para hablar de hipertensión. Para hablar de hipertensión, tenemos que considerar múltiples factores.
que la medición de la presión arterial sea adecuada, es decir, la toma de esa presión arterial sea correctamente. Puede haber casos de hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada. Vamos a estar hablando un poquito sobre ellas, que son hipertensión de bata blanca e hipertensión enmascarada. Hay que descartar otras causas de hipertensión arterial elevada. Múltiples condiciones pueden aumentar la presión arterial. Y tomar en cuenta que dentro de esas causas están los fármacos. Hay muchos fármacos de venta libre que pueden elevar la presión arterial, por ejemplo, el diclofenac, el ibuprofeno, que son AINES, antiinflamatorios no esteroideos, pueden elevar la presión arterial. Descongestionantes como la pseudoefedrina, la efedrina, se utilizan para, por ejemplo, los pacientes que tienen gripa, que tienen resfriado común, pueden ocasionar hipertensión arterial. Anticonceptivos orales, que también pueden aumentar la presión arterial. Hay que tomarlo en cuenta a la hora de evaluar un paciente. Una buena historia clínica, descartando los medicamentos que utiliza o cualquier otra condición que favorezcan a que esas cifras tensionales se eleven. Deben ser tratadas todos estos pacientes que tienen presión arterial elevada, todo paciente con presión arterial elevada debe ser tratado con modificación del estilo de vida durante un periodo de 3 meses. 3 meses con modificación del estilo de vida antes de que ese paciente se comprometa a una terapia farmacológica. Es decir, todo paciente con presión arterial elevada, descartando las otras causas de que se haya tomado bien la presión, de que no sea una hipertensión de bata blanca o enmascarada, o de que el paciente no tenga, por ejemplo, un fármaco o otra condición que le eleve la presión arterial, debe ser tratado con modificaciones del estilo de vida. Todo ese paciente, con modificación del estilo de vida por 3 meses, antes de decir que ese paciente tiene que utilizar fármacos. Ahora, hay una pequeña excepción y es todo paciente con cifras tensionales que debute con mayor a 160-100, ya ese paciente debe utilizar farmacoterapia, es decir, fármacos para la presión arterial y cambios en el estilo de vida o modificaciones en el estilo de vida. El paciente ya no va a responder solamente a la modificación del estilo de vida. Hay que agregar antihipertensivos en ese paciente que debuta con cifras tensionales por encima de 160-100. Un dato que debemos tomar en cuenta o en consideración a la hora de decirle a un paciente que tiene la presión arterial alta o elevada es que la medición de la misma, de esas cifras tensionales, sea adecuada. ¿Cuándo o qué debemos hacer para que esas cifras tensionales sean tomadas de forma adecuada? El paciente debe estar sentado en una silla. Cuando está sentado, su espalda debe estar apoyada sobre el espaldar de la silla. Los pies no deben estar cruzados. Muy importante. El paciente no debe estar encorvado tampoco. Debe estar sobre la silla, en la silla, ¿no? Cómoda, una silla cómoda. El brazo apoyado sobre el escritorio del médico o sobre el apoyabrazos debe estar bien apoyado y a la altura del corazón. Muy importante, a la altura del corazón. El paciente debe estar sentado durante al menos 5 minutos. Es decir, cuando él llega al consultorio, debe esperarse un periodo de tiempo de 5 a 10 minutos antes de tomar las cifras tensionales. Hay muchos falsos positivos, le dicen que el paciente tiene hipertensión, pero es que llega agitado, llega cansado, llega con aumento de la frecuencia cardíaca por el extremo ejercicio que hace, ¿no? Subiendo la escalera, yendo en el autobús, etcétera. Esto puede elevar las cifras tensionales. Esto es muy importante, hay que tomar en cuenta, ¿ok? Debe esperarse 5 a 10 minutos antes de tomar la presión arterial. Tranquilizar al paciente en un ambiente tranquilo, no ruidoso. La medición debe tomarse con un manguito de tamaño adecuado. El manguito del estetoscopio debe ser de tamaño adecuado y el brazo debe estar desnudo. Brazo desnudo. Es decir, no debe haber nada por debajo de ese manguito del esfingomanómetro. No debe haber nada debajo, porque puede haber alteraciones. Nada que comprima tampoco, a menos que no sea el manguito. Nada que comprima el brazo. Si el paciente tiene una camisa manga larga, se quita la camisa, se abotona la camisa y se la quita, ¿no?
y debe tomarse la presión arterial con el brazo desnudo. Ninguna tela debe estar ahí, porque puede haber falsos positivos. Puede decirle al paciente que está la presión arterial elevada y es que hay una especie de compresión por la tela, ¿no? De esa camisa o de esa blusa. Ni el paciente ni el médico deben hablar durante la toma de la presión arterial. Mientras se está tomando la presión arterial, ni el médico, ni el paciente, ni el médico, ni el paciente deben hablar para que no haya confusiones. Con la primera visita, cuando ese paciente va a la primera visita de ese consultorio, el médico debe tomar la presión en ambos brazos. En ambos brazos se debe tomar la presión arterial. Se tomará como punto de referencia la presión arterial del brazo donde esté más alta. La presión arterial más alta es la que se tomará como referencia. No el brazo izquierdo, como muchos suelen decir. Es la presión arterial más alta que se debe tomar como punto de referencia. En la primera visita se toma en ambos brazos y la presión arterial más alta es la que se debe tomar como punto de referencia para decidir si ese paciente se va a tratar o no. La presión arterial más alta se debe tomar como punto de referencia. Igualmente, ese paciente, lo recomendable es hablar con el paciente 30 minutos o una hora antes y decirle o informarle que no debe hacer ejercicio, no debe fumar, no debe tomar café en esos 30 minutos antes de ir a hacerse la prueba, antes de ir a tomarse la presión arterial. No debería, es lo ideal, ¿no? Que el paciente no haga ejercicios, que no fume, que no tome café, que no ingiera comidas abundantes, muy pesadas, como llaman, que no, por ejemplo, realice actividades físicas extremas. Es lo recomendable. 30 minutos o una hora sin hacer ese tipo de cosas. Es lo recomendable para tomar la presión arterial. 30 minutos antes de llegar al consultorio, ¿no? Tiene que no haber comido, no haber ingerido café. Comida en realidad, ahí, no una comida muy pesada, como ya muy abundante, en realidad. No fumar, no tomar cafeína, no hacer ejercicio 30 minutos previos a la visita. Es lo ideal, lo ideal. Hipertensión de bata blanca e hipertensión enmascarada. Antes de decirle a un paciente que tiene hipertensión, debemos descartar estas situaciones. ¿Qué es la hipertensión de bata blanca? Es la presión arterial que se eleva cuando el paciente está en el consultorio, pero está normal cuando está en la casa. Esto suele pasar comúnmente en los pacientes que se tornan nerviosos cuando van a la clínica o conocen a un nuevo doctor, se estresan, se ponen nerviosos y esto puede elevar las cifras tensionales. A esto se le conoce como hipertensión de bata blanca por el médico, ¿no? Bata blanca. El paciente eleva la presión arterial cuando se expone el médico, cuando ve al médico, eleva la presión arterial. Pero en la casa la presión arterial es normal o más baja. ¿Qué es la hipertensión enmascarada? Es el paciente que en el consultorio tiene hipertensión, pero en la casa tiene, perdón, en el consultorio no tiene hipertensión, pero en su casa tiene hipertensión. ¿Ok? Hipertensión de bata blanca, el paciente tiene hipertensión en el consultorio, pero en la casa no o es más baja. Hipertensión enmascarada, el paciente no tiene hipertensión en el consultorio, pero en la casa tiene hipertensión o es más alta que la del consultorio. A eso se le conoce como hipertensión enmascarada. Es muy importante conocerlas. Hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada. De bata blanca, la presión sube en el consultorio, pero en la casa está normal o más baja. La hipertensión enmascarada no sube en el consultorio, está más baja o normal, pero sube o está elevada en la casa. Hay una evidencia muy fuerte, hay estudios que avalan que las mediciones ambulatorias de la presión arterial son mejores predictores de mortalidad cardiovascular que las lecturas en el consultorio. Es decir, de aquí nacen varias pruebas muy útiles como el mapa, que es la medición ambulatoria de la presión arterial, o el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, esta sigla MAPA,
Lo van a conocer porque se le coloca un aparatito al paciente, como una especie de cinturón con un aparatito y un esfingomanómetro que le toma la presión arterial en cierto tiempo, pues de forma periódica, o el AMPA. El AMPA es automonitoreo de la presión arterial. Se educa al paciente, se le explica al paciente que se tome la presión arterial en su casa y anote las cifras tensionales en múltiples ocasiones. Inclusive muchas han incluido hasta 6 y 12 mediciones de la presión arterial. Se educa al paciente para que se tome la presión arterial y anote las cifras tensionales. En la mañana, en la tarde, en la noche, que tome las cifras tensionales. El mapa tiene una ventaja y es que mide la presión arterial durante el sueño, cuando el paciente está dormido. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Estas pruebas son útiles para descartar la hipertensión de bata blanca o la hipertensión enmascarada. Son útiles estas pruebas para descartar estos tipos de hipertensión y son mayores predictores de mortalidad. Si un paciente me dice a mí que se ha tomado la presión adecuadamente y está alta, tiene mayor predicción de mortalidad que si yo la tomo en el consultorio, porque a veces hay mucha variación en el consultorio, ¿no? Se torna nervioso el paciente, hay mucha incomodidad, etcétera. Por eso son mejores predictores las mediciones ambulatorias de la presión arterial. De aquí radica la importancia de educar al paciente para que se tome la presión arterial de forma adecuada. De ahí radica la importancia. Fíjense que hay causas de aumento de la presión arterial en el consultorio, por ejemplo, la hipertensión de bata blanca, la ansiedad, el dolor, fumar, el consumo de cafeína, el consumo de alcohol, una vejiga dilatada, que el paciente tenga retención urinaria, conversar, brazos paralíticos, ruidos, aumentan la presión arterial. Un ambiente frío aumenta la presión arterial. El manguito demasiado estrecho, demasiado apretado, ropa debajo, ¿no? Apretando el brazo, aumenta la presión arterial. ¿Cuáles condiciones disminuyen la presión arterial? Recuerden, esto puede ser una hipertensión de bata blanca y esto puede ser una hipertensión enmascarada. La disminución, ¿no? En el consultorio. Que haya comido recientemente, una comida muy fuerte, producirá una redistribución del flujo sanguíneo hacia los intestinos y esto tiende a bajar la presión arterial. Un esfingomanómetro dañado o muy utilizado, un entorno ruidoso, el aparato defectuoso, el examinador que tenga alteraciones en la audición, el médico, ¿no? Que no escuche bien, el manguito por encima del brazo o el brazo por encima de la altura del corazón. Recuerden que lo ideal es a la altura del corazón, no por encima. El brazo, el manguito desinflado demasiado rápido. Lo ideal es desinflar el manguito 2 a 3 milímetros de mercurio. Desinflarlo, ¿no? A una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio. Es lo ideal. Una presión excesiva de la campana, el médico, ¿no? Pone la campana mal puesta, inclusive. También son causas de que exista una disminución de la presión arterial. Esto le conocen como enmascarada. Hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada. Monitoreo ambulatorio de la presión arterial. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial es importantísimo porque es mayor predictor de mortalidad que cuando se mide en el consultorio. Tenemos dos estudios, dos métodos para monitorizar la presión arterial de forma ambulatoria. Está el mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en 24 horas. Este aparatito que está acá, es una especie de cinturón, ¿no? Se coloca el esfingomanómetro, va conectado al aparatito y se va registrando la presión arterial. Tiene una ventaja, es que registra la presión arterial en nocturna durante el sueño, cuando el paciente está durmiendo. Y el monitoreo de la presión arterial en el hogar por el paciente. Se llama automonitoreo de la presión arterial. Van a escuchar mucho estas siglas. El médico a veces dice, vamos a colocarle un mapa. Es un monitor ambulatorio de la presión arterial o vamos a decirle al paciente que se haga un AMPA. Es el automonitoreo de la presión arterial, ambulatorio de la presión arterial. Aquí se educa al paciente para que se tome la presión arterial y anote las cifras tensionales. Se utiliza mucho más esta en la práctica clínica, es menos costosa esta prueba, ¿no? El automonitoreo. Pero hay más falsos negativos, hay más errores que con el mapa. Es la desventaja del AMPA, ¿ok?
¿Para qué se utilizan estos métodos? Para descartar o diagnosticar una hipertensión de bata blanca o enmascarada, e inclusive también son importantes para evaluar el control de la presión arterial cuando el paciente está recibiendo fármacos, para ver si ese paciente se está controlando de forma adecuada. Importantísimos son estos métodos, el MAPA y el AMPA. Ya en otras clases le estaría hablando sobre la clasificación de la presión arterial, cuándo se considera hipertensión en los pacientes con estos estudios. Muy importante, ¿no? Importantísimo en la práctica clínica. Hay otras causas de presión arterial elevada, recordar desde fármacos a condiciones físicas del paciente. Por ejemplo, miren acá, factores del paciente. La evaluación inicial con un nuevo médico, ¿no? Lo que puede ocasionar una hipertensión de bata blanca, el estrés, ese estrés físico que se origina ahí, psicológico inclusive. Dolor puede elevar la presión arterial, el esfuerzo físico también. Evaluación inicial con un nuevo médico, hipertensión de bata blanca, dolor, esfuerzo físico. Hay factores dietéticos como cafeína, el alcohol, la abstinencia al alcohol, también pueden elevar la presión arterial. Medicaciones, desde anfetaminas, inhibidores de la angiogénesis como el bevacizumab, antidepresivos, antipsicóticos atípicos como clozapina y olanzapina, esteroides como los corticosteroides, ciclosporina, descongestionantes, utilizado mucho, ¿no? Para COVID, para influenza, para resfriado común, pueden elevar la presión arterial. La eritropoyetina, antiinflamatorios no esteroideos, también pueden elevar la presión arterial. Anticonceptivos orales, también pueden elevar la presión arterial. Importantísimo a tomar en cuenta, ¿no? Importantísimo. Factores del paciente, factores dietéticos y medicaciones, fármacos. Todo esto puede elevar la presión arterial. Recuerden, no toda presión arterial elevada es hipertensión. Antes de hablar de hipertensión, debemos descartar las otras posibles causas que pueden elevar la presión arterial. Fíjense, todas estas causas pueden elevar la presión arterial. Modificación del estilo de vida. Todo paciente que tenga presión arterial elevada, que tenga hipertensión, necesita modificar el estilo de vida. Todo paciente. No se queda ninguno. Desde pacientes con presión arterial normal hasta pacientes con hipertensión. ¿Por qué presión arterial normal? Porque hay factores de riesgos, como por ejemplo un familiar de primer grado, mi papá, mi madre, que tengan hipertensión, tengo riesgo de presentar hipertensión. La modificación del estilo de vida es esencial, tanto para pacientes con presión arterial normal, presión arterial elevada o pacientes con el diagnóstico de hipertensión. Se sabe que la dieta y el ejercicio cambian la presión arterial, la mejoran la presión arterial, cambian la presión arterial. Debe siempre abordarse en cada visita al médico estas conductas. Cada vez que el paciente va al consultorio, debe evaluarse siempre si el paciente está llevando de forma adecuada esta modificación del estilo de vida. El peso, la obesidad y el sobrepeso es muy importante corregir. Por cada 1 kilogramo de pérdida de peso en una persona con sobrepeso u obesidad, se sabe que va a disminuir o disminuirá la presión arterial 1 milímetro de mercurio. Agregándole a todo eso el cambio en el estilo de vida. Uno de ellos es la modificación del peso en las personas con sobrepeso u obesidad. 1 kilogramo de peso que pierde esa persona, se estima que va a reducir la presión arterial en 1 milímetro de mercurio. Importantísimo es el cambio del peso, reducir de peso, importante. El sodio, una dieta baja en sodio, sal, una reducción del sodio, se sabe que también mejora la presión arterial. Y se dice que la reducción de sodio en la dieta, la sal, reduce la presión arterial en pacientes con y sin hipertensión. Se recomienda una ingesta de sodio diario menor a 1500 miligramos. Es lo que se recomienda ingerir de sodio diario.
menos a 1500 miligramos. Se recomienda una ingesta de sodio, sal, menor a 1500 miligramos por día. Ahora, lamentablemente, muchos de los alimentos que consumimos contienen o tienen un alto contenido en sodio, lamentablemente. Por ejemplo, las comidas congeladas, alimentos envasados o enlatados, las carnes y quesos procesados. De nada sirve yo decirle al paciente o controlar el sodio del paciente, es decir, la cantidad de sodio, ¿no? De sal que le eche a su comida o con la cantidad de sodio que cocine, si el paciente consume otro tipo de alimentos que son ricos en sodio. De nada sirve educar al paciente en una cosa y no en la otra, ¿no? Recuerda, hay muchas dietas que son ricas en sodio, en sal, comidas congeladas, alimentos envasados o enlatados, carnes y quesos procesados. Fíjense en este recuadro. Los embutidos contienen un aproximado de 1147 miligramos por 100 gramos de sodio. Las sopas instantáneas, 1750 miligramos. Galletas saladas, 983. Quesos maduros, 854. Tortillas de harina, 761 miligramos. Frituras, 572 miligramos. Cereales de caja, 531 miligramos. Fíjense, ¿no? Hay alimentos que superan la cantidad recomendada diaria de sodio. Fíjense como las sopas instantáneas, los embutidos, ¿no? Casi superan, las sopas instantáneas superan las cantidades recomendadas de sodio. Lo importante, ¿no? Que es educar al paciente, no solamente con la actividad física, sino también con la dieta. Importantísimo. Se ha hablado de varias dietas que son efectivas para reducir la presión arterial. Una de ellas, la más efectiva, es la dieta DASH. DASH, del inglés, enfoque dietético para detener la hipertensión. De ahí viene esa sigla, DASH. ¿En qué consiste la dieta DASH? Es una dieta rica en frutas, verduras, productos lácteos bajos en grasas saturadas y totales. Se sabe que si un paciente lleva esta dieta, como va de forma adecuada, lleva este régimen, lleva esta dieta, puede reducir la presión arterial sistólica 11 milímetros de mercurio. Fíjense lo que disminuye la presión arterial esta dieta. Importantísimo esta dieta. Y la presión arterial diastólica en 6 milímetros de mercurio. Si el paciente lleva esta dieta como va, de forma adecuada, puede reducir su presión arterial sistólica 11 milímetros de mercurio y su presión arterial diastólica 6 milímetros de mercurio. Imagínense bajar la presión arterial 11 milímetros de mercurio. Lo ideal que sería eso, ¿no? Llevar una dieta a base de frutas frescas, verduras frescas, lácteos bajos en grasas saturadas y totales. Importantísima la dieta DASH, una de las más importantes para reducir la presión arterial. Fíjense en qué consiste. Tiene micronutrientes y macronutrientes. Fíjense acá. ¿Qué le decimos al paciente? Debe aumentar la ingesta en macronutrientes. ¿Cómo cuáles? Vegetales frescos, frutas frescas, productos lácteos bajos en grasas totales y saturadas, cereales pero de tipo integral, nueces, frutos secos, aves de corral y pescados. Aumentar la ingesta de estos productos. Los dulces, deben disminuir la ingesta de dulces. Dulces, cualquier tipo de dulces, ¿no? Dulces de estos preparados, artificiales, azúcares artificiales y bebidas azucaradas, bebidas carbonatadas. Hay que reducir la ingesta. Las grasas, disminuir la ingesta de grasas. Las carnes rojas, se prefieren las carnes magras a las carnes rojas. Las grasas totales, grasas saturadas y bajar los alimentos ricos en colesterol. Reducir la ingesta de esos alimentos. Aumentar la ingesta de micronutrientes, potasio, magnesio, calcio, proteínas y fibras. Si llevamos esta dieta como va, tenemos la capacidad nosotros, esa educación en la dieta, tiene la capacidad de reducir la presión arterial 11 milímetros de mercurio. Importante educarse en la dieta, llevar una dieta como va. Aparte de que reducimos peso, si tenemos obesidad y sobrepeso, reducimos peso, disminuimos la cantidad de lípidos por igual. Si tenemos diabetes, disminuimos también
la glucosa en sangre, disminuimos la hemoglobina glucosilada. Es importantísimo llevar esta dieta. Tanto esta dieta DASH también se ha demostrado que mejora los niveles glucémicos en pacientes diabéticos. Importantísimo también llevar esta dieta. Otra dieta que se sabe que reduce la presión arterial es la dieta mediterránea o la dieta de los 7 países, como le llaman muchos también. Dieta mediterránea. Es una dieta a base de grasas, moderada en grasas totales, baja en grasas saturadas, alta en fibras y altas en ácidos grasos omega 3. Se sabe que si un paciente lleva esta dieta, ¿cómo va este régimen? Tiende a reducir la presión arterial sistólica 6 a 7 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica en 2 a 3 milímetros de mercurio. Esta dieta es muy importante también para pacientes diabéticos. Una de las mejores dietas para pacientes diabéticos, la dieta mediterránea. ¿Cuáles son los componentes de la dieta mediterránea? Hay que aumentar los macronutrientes. ¿Cómo cuáles? Frutas frescas, vegetales frescos, cereales integrales, principalmente nueces o otros frutos secos, aceite de oliva y aceite de pescado, omega 3. Aumentar estos macronutrientes. Disminuir algunos micronutrientes como que contienen las carnes rojas, se prefieren las carnes magras. Productos lácteos altos en grasas, se prefieren lácteos bajos en grasas, ¿verdad? Lácteos, perdón, bajos en grasas. Disminuir la manteca, sustituir la manteca por margarinas elaboradas con aceites de colza y linaza. Se prefiere sustituir, ¿no? Disminuir estas, la carne roja, productos lácteos altos en grasas y la manteca, y sustituirlas por carnes magras, lácteos bajos en grasas y la margarina a base de aceite de colza o linaza. Dieta mediterránea o de los 7 países. Cuando vamos a recomendar una dieta en un paciente hipertenso o diabético, son las más recomendadas: dieta DASH y dieta mediterránea. La DASH principalmente para hipertensos, la mediterránea principalmente para diabéticos, pero ambas son útiles, son efectivas para reducir la presión arterial. Hay otros consejos en cuanto a su dieta que tienen que llevar los pacientes. Se sabe que las dietas altas en potasio reducen la presión arterial. ¿Cuánto? 4 a 5 milímetros de mercurio. Pero ojo, en pacientes que sufran de los riñones, que tengan enfermedad renal crónica, no deben consumir alimentos ricos en potasio. Siempre se lo dice su médico, ¿no? El médico, el nefrólogo, siempre lo dice: no consuma alimentos ricos en potasio. Esto es para pacientes que no sufran de los riñones, como llaman muchos, para que se entienda, ¿no? Para el público que no es médico. Y para pacientes nefrópatas no es recomendado aumentarle la ingesta de potasio. Pero ¿cuáles alimentos tienen alto contenido en potasio? Las frutas frescas, plátanos, naranjas, frijoles, pasas, la ciruela pasa, aguacate y los tomates. Tener en cuenta, ¿no?, la enfermedad renal de algunos pacientes. No se recomienda el alto consumo de potasio en pacientes con insuficiencia renal o enfermedad renal crónica en un estadio muy avanzado. No es recomendable. Esto es para pacientes que no padezcan de problemas o patologías a nivel renal. Pero recuerden, una dieta alta en potasio reducirá la presión arterial 4 a 5 milímetros de mercurio. ¿Qué otro consejo también debemos darle al paciente? El consumo de alcohol. Se sabe que disminuir el alcohol puede reducir la presión arterial 3 a 4 milímetros de mercurio. Y es lo recomendable decirle al paciente solamente o no más de 2 bebidas al día en un hombre y no más de 1 bebida al día en una mujer. Cuando hablo de 2 bebidas, no es 2 botellas. No, es 2 vasos, ¿no? 2 vasos. En mujeres, 1 bebida, 1 vaso al día. Es lo recomendable. Es difícil, muy difícil, pero es lo recomendable. ¿Ok? Disminuir el consumo de alcohol también disminuye la presión arterial a 3 a 4 milímetros de mercurio. Importantísimo, ¿no? Vamos a agregar todo esto: disminuir el alcohol, aumentar el potasio en caso de que no haya falla renal,
y llevar las otras dietas. Imagínense qué tanto impacto tiene en las cifras tensionales para reducir las cifras tensionales. La actividad física. La actividad física también reduce la presión arterial. Y no solamente la presión arterial, mejora los lípidos, mejora el colesterol. ¿Qué es lo recomendable? El ejercicio aeróbico o el entrenamiento de resistencia, también llamado ejercicio de resistencia. El ejercicio aeróbico sostenido durante 90 a 150 minutos por semana. Es decir, esos 90 a 150 minutos deben dividirse por la semana. ¿Ok? 150 entre 7, por ejemplo, 90 entre 7. Se deben dividir esos 150 minutos por semana. Por lo menos 30 a 15 minutos por día. Para completar 90 a 150 minutos por semana. Se sabe que reduce la presión arterial en 5 a 8 milímetros de mercurio. Puede reducir de 5 a 8 milímetros de mercurio. Puede reducir la presión arterial. También el entrenamiento o el ejercicio de resistencia disminuye la presión arterial. ¿Cuál es ese ejercicio aeróbico? Caminar o excursionar, trotar o correr, montar bicicleta, nadar, remar, patinar en línea, ¿no? En línea recta, esquí a campo traviesa, ejercitarse en una máquina escalonadora o elíptica, ayudan, mejoran la presión arterial. De ahí que el ejercicio y la dieta son importantes para reducir de peso, para reducir la presión arterial y para reducir los niveles de colesterol y glucosa. Fíjense cuántas enfermedades estamos combatiendo con la dieta y el ejercicio, desde la obesidad hasta la diabetes, obesidad, colesterol, la presión, hipertensión y la diabetes. Fíjense cuántas enfermedades, y no solamente esas, también la osteoporosis. Múltiples enfermedades endocrinológicas mejoran con la dieta y el ejercicio. De ahí radica la importancia de la dieta y el ejercicio. Fíjense acá, vamos a agrupar todos los factores que reducen la presión arterial, que cambian la presión arterial en cuanto al estilo de vida, ¿no? Fíjense, la pérdida de peso, si llevamos una pérdida de peso adecuada, el paciente puede tener un cambio de la presión arterial menor a 5 milímetros de mercurio, es decir, puede reducir 5 milímetros de mercurio. Y se sabe que 1 kilogramo de peso que reduzca ese paciente con un sobrepeso u obesidad puede reducir 1 milímetro de mercurio de la presión arterial. Se habla en promedio de 5 milímetros de mercurio de reducción. La dieta DASH, importantísima la dieta DASH, puede reducir la presión arterial a 11 milímetros de mercurio. Importantísima. Dieta base rica en frutas, ¿no? Cereales integrales, baja en grasas saturadas y totales. Y recuerden la dieta mediterránea que puede reducir de 5 a 6 milímetros de mercurio. Una dieta a base de frutos frescos y aceite de oliva. Dieta mediterránea que también es importante recordar. La restricción de sodio. Una dieta baja en sodio, menor a 1500 miligramos por día, reduce la presión arterial o tiende a reducir la presión arterial de 5 a 6 milímetros de mercurio. Por eso es importantísimo reducir la cantidad de sodio, de sal que le echamos a la comida, ¿no? Con la que hacemos la comida. Pero de nada sirve decirle al paciente que consuma poca sal si consume alimentos ricos en sal. Ya los alimentos mencionados, ¿no? Anteriormente. La dieta alta en potasio puede reducir la presión arterial de 4 a 5 milímetros de mercurio. Tenerlo en cuenta en pacientes que padezcan de problemas renales. Tener en cuenta esta forma, ¿no? De cambio en el estilo de vida. El ejercicio aeróbico puede reducir la presión arterial de 5 a 8 milímetros de mercurio. Recomendable de 90 a 150 minutos por semana. ¿Ok? Divididos por semana. El ejercicio de resistencia o el entrenamiento de resistencia también tiende a reducir la presión arterial de 4 a 5 milímetros de mercurio, 90 a 150 minutos por semana. Recordad, muchachos, chicos, señores, ¿no? Todo el que esté acá, recordar que llevar esto es importantísimo. Fíjense el impacto que tiene el cambio en el estilo de vida
solamente el cambio en el estilo de vida. Hay pacientes que no llegan a utilizar tratamiento, utilizar manejo, utilizar fármacos, solamente si llevan un cambio del estilo de vida, una modificación adecuada del estilo de vida. Fíjense el impacto que tiene sobre las cifras tensionales, esta forma de actuar, ¿no? Esta actitud, este cambio de vida. Cuando diagnosticamos ya un paciente con hipertensión, ya le decimos al paciente, no, usted tiene hipertensión. Ya son las cifras tensionales por encima de 130/80, considerado ya como hipertensión, ¿no? Recordad, no todas las cifras tensionales elevadas es hipertensión. Hay que descartar múltiples causas antes de decirle a ese paciente que tiene hipertensión, ¿ok? Ya cuando diagnosticamos al paciente con hipertensión, debemos entonces buscar factores de riesgo cardiovascular en ese paciente. Es decir, el paciente ya tiene hipertensión, ya debemos indagar más, buscar más los factores que tiene ese paciente para desarrollar una enfermedad mayor, un trastorno mayor. Por ejemplo, hay que buscar cambios en factores que se puedan modificar, factores de riesgo cardiovasculares que se puedan modificar, como el consumo de tabaco, la diabetes, los lípidos, el sobrepeso u obesidad, la vida sedentaria y la dieta inadecuada. Estos son factores que se pueden modificar. Ahora, hay factores que pueden modificarse de forma relativa o permanecen fijos o no son modificables. Por ejemplo, la enfermedad renal crónica podemos modificar. La historia familiar de hipertensión es algo no modificable. La historia familiar de enfermedad coronaria, algo no modificable. El incremento de la edad no es modificable. La condición socioeconómica baja es modificable. El género masculino no es modificable. Las personas masculinas tienen mayores trastornos cardiovasculares que las mujeres. Apnea obstructiva del sueño, relativamente modificable. Y el estrés psicosocial también es modificable relativamente, ¿no? Hay múltiples factores que debemos corregir o factores que debemos entonces modificar, ¿no? Para evitar que ese paciente tenga mayor impacto sobre la enfermedad que puede originar la hipertensión, como un infarto, como un evento vasculocerebral, como una alteración renal, ¿no? Podemos modificar, evitar que ese paciente llegue a un cuadro de esto mayor. Solamente tratar de que la hipertensión se mantenga controlada, ¿no? Y corregir los factores que aumenten el riesgo de una enfermedad cardiovascular como estos que ustedes ven en pantalla. Cuando evaluamos a un paciente ya diagnosticado de hipertensión, debemos evaluarlo muy bien, hacer un examen físico completo para evaluar que ese paciente no tenga daño a un órgano diana, es decir, un órgano vital, que no tenga daño a un órgano vital. Por ejemplo, un paciente puede tener retinopatía hipertensiva. Es típico que el paciente va refiriendo que tiene visión borrosa o que le duele mucho la cabeza. Puede tener una retinopatía hipertensiva. Hay que evaluar, por ejemplo, al fondo de ojo, un fondo de ojo, ¿no? Se le hace un fondo de ojo al paciente, puede haber un corte arteriovenoso de la arteria retiniana, un engrosamiento de la arteria retiniana, una hemorragia retiniana. Y ahí nos orienta o le decimos al paciente, bueno, tiene daño a nivel retiniano. Hay que controlar de forma más intensiva esas cifras tensionales. Puede tener un soplo o un soplo a nivel carotidio, en las carótidas, en el cuello. Puede tener un soplo a nivel de la arteria renal, abdominal, o un soplo en la arteria femoral, que puede indicar que el paciente tiene, por ejemplo, aumento de aterosclerosis, alteraciones ateroscleróticas, que la hipertensión aumenta el riesgo de este tipo de alteraciones. La hipertrofia del ventrículo izquierdo con un ecocardiograma, es muy importante a todo paciente hipertenso hacerle un ecocardiograma, valorar cómo está la función de ese corazón. Y puede haber hipertrofia, el ventrículo crece más por la propia hipertensión. La falla ventricular, una falla del ventrículo del corazón. El paciente puede tener ritmo de galope, puede tener edema de miembros inferiores, puede estar en falla cardíaca ese paciente, puede tener insuficiencia cardíaca secundaria de hipertensión. Por eso es muy importante buscar estas consecuencias. Puede haber ingurgitación yugular, también que indican falla ventricular, falla cardíaca. Disminución del pulso periférico puede haber también
por el riesgo aumentado de aterosclerosis, riesgo de enfermedad aterosclerótica periférica. Claudicación, el paciente dice que le duele cuando camina, se tiene que detener porque le duele. Puede haber inclusive disfunción eréctil en el hombre. El índice tobillo-brazo, que es la diferencia de presión entre el tobillo y el brazo, puede estar bajo, que indican también una alteración aterosclerótica. Puede haber anormalidades neurológicas. Se le hace una tomografía y evidenciamos sangrado a nivel cerebral, una isquemia, una trombosis, ¿no? Como le llama el paciente a nivel cerebral. Importante evaluar bien a ese paciente que llegue al consultorio. Importantísimo. Evaluar si la hipertensión no ha provocado una lesión a un órgano vital. Importantísimo evaluar. Cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión, el paciente no debe de irse sin un examen físico completo y sin un panel de laboratorio completo para ese paciente hipertenso. Por ejemplo, debe tener glucosa en ayunas. Los pacientes hipertensos tienen mayor riesgo de presentar diabetes o puede tener diabetes y debutar con hipertensión. Por eso es importante la glucosa en ayunas en este paciente para descartar otras comorbilidades como la diabetes. Un hemograma completo, por ejemplo, la policitemia, que es el aumento de glóbulos rojos, puede aumentar la viscosidad de la sangre más viscosa, y puede aumentar la presión arterial. Por eso un hemograma completo es importante. Perfil lipídico. El perfil lipídico para ver colesterol, LDL, HDL, ¿no? Colesterol total, es importante también para evaluar el riesgo cardiovascular de ese paciente. Los pacientes con hipertensión tienen mayor riesgo cardiovascular por aterosclerosis. Por eso se le hace un perfil lipídico. No debe irse sin un perfil lipídico. Creatinina sérica para evaluar el daño renal, si hay o no daño renal. Hacer electrolitos, sodio, potasio, calcio, importantísimo para pensar o descartar causas secundarias de hipertensión, como por ejemplo un hiperaldoteronismo. Es un tumor de las glándulas suprarrenales que produce aldosterona, y la aldosterona reabsorbe sodio, disminuye potasio y aumenta la presión arterial. El calcio, por ejemplo, un hiperparatiroidismo, un tumor de las paratiroides, aumenta la producción de calcio y puede ser causa de hipertensión. ¿Ok? El aumento de sodio también puede ser causa de hipertensión. Hormonas tiroideas. Muchos pacientes van por hipertensión y no se dan cuenta de que tienen un trastorno de la función de la tiroides. Y por eso es muy importante hacer un estudio de la función tiroidea, medir hormonas tiroideas, para también descartar esa causa secundaria de hipertensión. El examen de orina para evaluar el daño al riñón también es importante, y un electrocardiograma para valorar la función cardíaca, para valorar que ese paciente no tenga daños o cambios en el corazón. Hay estudios que se pueden considerar, son opcionales. Un ecocardiograma es importante también. Si tenemos un electrocardiograma que indica alteraciones, bueno, nos vamos a hacer un ecocardiograma que es más específico, ¿no? Evaluar directamente el corazón. El nivel de ácido úrico y la albúmina en orina también han sido utilizadas como predictores de comorbilidades en pacientes con comorbilidades cardiovasculares, en pacientes con hipertensión arterial. También sirven para evaluar daño a órganos vitales, estos estudios. Bien, un paciente con hipertensión recién diagnosticada o con hipertensión debe tener estos estudios, debe evaluarse estos estudios. Importantísimo. Hipertensión arterial secundaria. La mayoría de los pacientes tienen hipertensión primaria o esencial. Más del 90% de los pacientes diagnosticados con hipertensión tienen la hipertensión primaria o esencial. Aquí no hay una causa identificable de presión arterial. Hay múltiples factores que se combinan y producen hipertensión en la hipertensión esencial o primaria. La hipertensión secundaria es importante porque esta causa de hipertensión, si la detectamos y le quitamos eso que está ocasionando la hipertensión, podemos curar la hipertensión. Es decir, hipertensión secundaria es la hipertensión que se origina por un factor que al corregirlo podemos mejorar la presión arterial. Hipertensión secundaria. ¿Cuáles son los pasos para diagnosticar a un paciente con hipertensión secundaria? Número 1, buscar pistas en la historia clínica, en el examen físico y en los laboratorios. Por eso los laboratorios son importantes.
Porque si buscamos una causa, si pensamos que es una causa secundaria y confirmamos que sea una causa secundaria, podemos corregir completamente la presión arterial. Y por eso es importante buscar la causa secundaria de hipertensión. Número 2, o segundo paso, solicitar pruebas específicas basadas en esas pistas. Si el paciente yo pienso que es una enfermedad de la tiroides, hago función tiroidea, por ejemplo, ¿no? Es una prueba específica para ese paciente. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso, considerar en todo paciente que tenga una presión arterial difícil de controlar una causa secundaria. Es decir, todo paciente que tenga una hipertensión resistente o difícil de controlar, hay que pensar en una causa secundaria. Hay que pensar en una causa secundaria. Pero ojo, hay causas primarias en donde el paciente no utiliza adecuadamente la medicación, no está llevando la dieta adecuada, que pueden aumentar la presión arterial a un nivel que el paciente no puede mejorarla. Por eso la dieta, el ejercicio, es muy importante agregársela al tratamiento farmacológico. Un paciente no solamente debe irse con fármacos para la casa, debe irse educado con dieta, ejercicio y lo demás. Importantísimo. El paso 1 era hacer el examen físico, ¿verdad? Buscar pistas en el examen físico, en la historia clínica, que nos orienten a una causa secundaria. Todo paciente, principalmente joven, los pacientes con hipertensión secundaria, debutan antes de los 30 años de edad, por lo general, antes de los 30 años de edad, aparece de forma repentina esta hipertensión, el paciente se le sube la presión de forma repentina, de forma lábil, repentina, puede variar mucho, alta un día, baja en otra, alta un día, baja en otra, de ahí que es lábil, puede variar muchísimo, no tiene antecedentes en su familia de que otro tenga hipertensión, hay que pensar en una causa secundaria. Es importante indagar en la historia clínica, a los cuántos años debutó, si las cifras tensionales se elevan mucho, cambian de presión, ¿no? Se elevan mucho un día, otro día están más bajas, cambian mucho, y si no hay antecedentes familiares de hipertensión. Si cumple todo esto, podemos pensar de que ese paciente tiene una causa secundaria de hipertensión. Fíjense acá en el examen físico. Si el paciente tiene ronquidos o hipersomnolencia, se duerme mucho, ¿no? Se duerme hasta caminando, podemos pensar en una apnea obstructiva del sueño, que es causa de hipertensión secundaria. Si corregimos la obesidad, corregimos la apnea obstructiva del sueño, podemos corregir esa hipertensión. Si el paciente tiene edema, fatiga o micción frecuente, podemos pensar que el paciente tiene una enfermedad renal crónica, una enfermedad renal. Ahora, la hipertensión primaria puede llevar al paciente a una enfermedad renal. Y aquí ya no sería como causa secundaria la enfermedad renal. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. El prostatismo, paciente que tenga, por ejemplo, dificultad para orinar, impotencia sexual, podemos pensar que tenga hiperplasia prostática y esto puede originar una enfermedad renal postrenal, es decir, una obstrucción de la salida de la orina. Y esto puede aumentar la presión arterial, puede ser causa de hipertensión secundaria. Si el paciente tiene pérdida de peso, tiene palpitaciones, es decir, que dice que el corazón se le va a salir, intolerancia al calor, no soporta el calor, podemos pensar en un hipertiroidismo como causa de esa presión arterial. Si al revés tiene una ganancia de peso, al contrario, al revés, tiene una ganancia de peso, tiene debilidad o intolerancia al frío, podemos pensar que sea la causa de hipertensión un hipotiroidismo, disminución de la función tiroidea o el aumento de la presión tiroidea, de la función tiroidea, ¿no? Si tiene calambres musculares, debilidad general o el potasio en sangre está bajo, podemos pensar en que sea un hiperaldoteronismo. Es un tumor de las suprarrenales que secreta aldosterona y reduce los niveles de potasio y aumenta la presión arterial por la retención de sodio. Entonces, y líquidos. También podemos pensar que el paciente tiene esto, hiperaldoteronismo. Y es una causa muy común de hipertensión resistente también, el hiperaldoteronismo. Si el paciente tiene obesidad central, es decir, en la barriga, ¿no? Que predomina en la barriga. Si tiene eritema facial o enrojecimiento facial, se le pone roja la cara de luna llena, o tiene hematoma o moretones fáciles en la piel que se le forman, podemos pensar en un síndrome o enfermedad de Cushing, que es una causa también de hipertensión. Si el paciente tiene hipertensión arterial episódica,
se torna pálido, tiene mareo, cefalea, sudoración profusa, diaforesis, ¿no? Sudoración profusa, o tiene cefalea frecuente, podemos pensar en un feocromocitoma. Un feocromocitoma es un tumor también en las glándulas suprarrenales, en la médula principalmente de las suprarrenales, que secreta catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina. También pueden aumentar la presión arterial. Si hay soplos a nivel abdominal, un soplo, una especie de silbido, ¿no? De soplada, a nivel abdominal, podemos pensar que el paciente tiene un estrechamiento, es decir, una estenosis de la arteria renal. También puede ser causa de hipertensión, la famosa hipertensión renovascular. Si tiene hipercalcemia, es decir, calcio elevado, calcio alto en sangre, podemos pensar en que tiene un hiperparatiroidismo, una función de las paratiroides, que son unas glándulas que se encuentran detrás de la tiroides, que secretan una hormona que se llama hormona paratiroidea, que puede elevar los niveles de calcio y esto aumenta la presión arterial. Por eso, un buen examen físico, una buena exploración física, un buen historial clínico puede ayudarnos a omitir o a diagnosticar una causa secundaria de hipertensión. Importantísimo. Corrigiendo esta causa, corregimos la presión arterial. Por eso es importante buscar esta causa de hipertensión, la hipertensión secundaria. El paso 2, recordar, paso 1. Examen físico completo, una buena evaluación física, ¿no? Historia clínica, buscando las probabilidades de una hipertensión secundaria. Y el paso 2 es confirmar ese hallazgo en el paso 1. Cuando encontramos algo en el paso 1, debemos confirmarlo en el paso 2. Ahora, realizamos pruebas específicas para ese hallazgo. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, si pensamos que es una enfermedad renal, una sonografía a nivel renal. Si pensamos en una hipertensión renovascular, que es por obstrucción, un estrechamiento de la arteria renal, hacemos un Doppler de la arteria renal o una resonancia magnética. Si es por un hiperaldosteronismo, hacemos una relación aldosterona-renina, solo medimos en sangre. Si es una apnea obstructiva del sueño, un estudio del sueño, como por ejemplo una polisomnografía. Si es un feocromocitoma, hacemos metanefrinas en orinas de 24 horas, son productos de metabolismo de las catecolaminas. Si es un síndrome de Cushing o pensamos que es un síndrome de Cushing, hacemos pruebas de supresión con 1 miligramo de dexametasona, medir cortisol salival, medir cortisol urinario, depende mucho del paciente también. Si pensamos en un hiper o un hipotiroidismo, hacemos hormona estimulante de tiroides o T4 libre, que son pruebas de función tiroidea. Si pensamos en un hiperparatiroidismo primario, medimos el calcio sérico y la paratormona. Si pensamos que es una acromegalia, que se debe a un exceso de hormona de crecimiento, medimos el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que suele estar elevado en la acromegalia. Si es una coartación de la aorta, un estrechamiento congénito de la aorta, pensamos entonces hacer un ecocardiograma. Fíjense que para cada trastorno, para cada síndrome o enfermedad, entonces realizamos un estudio específico. Aquí vamos a una prueba específica, ¿no? Enfocada a dicho hallazgo en el paso 1. El paso 3 es saber que hay pacientes que tienen hipertensión que no se controla muy fácil. Obviamente debemos pensar en una causa secundaria también. Las causas secundarias son hipertensiones que no suelen mejorar. Pero también está en la llamada hipertensión resistente, que puede ser parte de una secundaria o una primaria donde el paciente no tiene un adecuado control. A esto se le conoce como hipertensión resistente. ¿Y cuál es la definición correcta o exacta de hipertensión resistente? Es todo paciente que tiene hipertensión no controlada, no alcanzamos el objetivo y que requiere 3 o más fármacos, uno de esos 3 siendo un diurético. Es decir, le agregamos 3 fármacos al paciente. Uno de esos 3 es un diurético. Lo que hacen hacer mucho pipí, ¿no? Para el paciente que me está escuchando. Pero lo que hacen hacer mucho pipí son los diuréticos, lo que aumentan la orina. 3 fármacos, uno de esos un diurético o más y no mejora la presión arterial, se considera hipertensión resistente. Ahora, otra definición
u otro concepto también es hipertensión que solamente se controla con 4 fármacos o más, sin importar que sea un diurético o no. Si se controla con 4 fármacos o más, también puede considerarse como hipertensión resistente. Esas son las dos definiciones. O es un paciente que tiene que utilizar 3 fármacos o más, siendo de esos uno un diurético, o ese paciente que mantiene su presión arterial controlada con 4 fármacos o más. Es decir, requiere de 4 fármacos o más para controlar su presión. Esas son las dos definiciones de un paciente que tenga hipertensión difícil de tratar o hipertensión resistente. Hipertensión arterial resistente. Y siempre hay que pensar en una causa secundaria. Aparte de que las primarias también pueden llevar a una hipertensión resistente. Antes de decir que un paciente tiene hipertensión resistente, debemos tomar en cuenta algunas consideraciones. Debe abordarse bien si el paciente está llevando un apego adecuado al tratamiento o tiene adherencia al tratamiento. Hay pacientes que lo olvidan, no lo toman como va. Y entonces esto también puede ser una causa de hipertensión, ¿no? Que no mejora y uno la puede confundir con resistente. El paciente va a la consulta diciendo que no le mejora la presión arterial, pero es que el paciente no tiene un buen apego al tratamiento. Y el médico por error puede agregar más fármacos si no evalúa bien esta parte. También hay que excluir hipertensión de bata blanca. Hay que hacerle un mapa al paciente, monitoreo ambulatorio de la presión arterial o una autoevaluación o una automonitorización de la presión arterial, un automonitoreo de la presión arterial. Hay que educar al paciente. Hay que descartar una hipertensión de bata blanca. A veces puede ir el paciente con hipertensión elevadísima y creemos que es una resistente. Tiene 2 fármacos, creemos que es una resistente y le agregamos otro más. Lo estamos haciendo por error si no descartamos, no excluimos una hipertensión de bata blanca. Hay que buscar factores del estilo de vida que contribuyan a empeorar la presión arterial. Si el paciente no deja el tabaco, no deja de tomar alcohol, no deja de consumir alimentos ricos en sal, obviamente no va a mejorar su presión arterial. Y hay que buscar estos factores, factores del estilo de vida que contribuyan a un aumento, a que el paciente se torne con ese aumento de presión arterial, antes de decir que tiene hipertensión resistente. Y también hay que buscar medicamentos que esté ingiriendo, aparte de los antihipertensivos, ¿no? Aparte de esos, buscar medicamentos que puedan aumentar la presión arterial. Anticonceptivos, eritropoyetina, descongestionantes, AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos. Hay que buscarlos, porque el paciente puede ser que por eso es que tiene la presión arterial tan elevada. Y uno lo puede confundir con resistente. Ahora, luego de hacer el diagnóstico, ya descartamos todas las probabilidades. Luego de hacer el diagnóstico de hipertensión resistente, hay que buscar causas secundarias. Buscar causas secundarias de hipertensión arterial. Recuerden, un paciente con hipertensión difícil de tratar o resistente, hay que buscar una causa secundaria, descartando las otras probabilidades. ¿Cuál es el objetivo que queremos alcanzar con esa presión arterial que está elevada? Necesitamos un objetivo. Se establece un objetivo. El objetivo es mantener una presión arterial menor a 130-80 milímetros de mercurio. Ese es el objetivo. Pero debemos saber que todos los pacientes deben ser tratados con intervenciones no farmacológicas, sin importar que tiene presión arterial elevada, sin importar que tiene hipertensión estadio 1 o estadio 2. Debe recibir modificación del estilo de vida. Todos los pacientes. Modificación del estilo de vida. ¿Ok? Todos, sin importar cuál. Ahora, no todos los pacientes con presión arterial elevada necesitan fármacos para controlar su presión. Solo con el simple cambio de cambios en el estilo de vida o modificación del estilo de vida, con eso simple puede mejorar la presión arterial. Pero necesitamos un apego del paciente a ese cambio. Es difícil en la mayoría de los casos. Y lamentablemente, muchos pacientes terminan utilizando farmacoterapia. Lamentablemente. ¿Cuál es el objetivo? Mantener una presión arterial menor a 130-80. Ese es el objetivo de un paciente hipertenso. Mantener una presión arterial menor a 130-80. Pero esto va a depender mucho de las comorbilidades que ya tenga el paciente. Ya el paciente que tiene muchas comorbilidades, dos viejitos, no le conviene mucho bajar la presión arterial.
Ahí depende mucho de la edad, comorbilidades. Pero ese es nuestro objetivo. Mantener una presión arterial menor a 130/80. Ese es el objetivo. Usted como paciente se evalúa su presión arterial. Si la tiene por encima de ahí, no ha alcanzado el objetivo. Necesitamos cambiar el estilo de vida, a tener un buen apego, ¿no?, al tratamiento y verificar que no te esté consumiendo ningún otro fármaco, haciendo otras cosas que pueden aumentar la presión arterial. Elección de un fármaco. Elegir un fármaco para tratar la hipertensión va a depender de varios factores. Nivel de elevación de la presión arterial. Aquí va a depender cuántos fármacos vamos a agregar y cuál vamos a agregar. La raza del paciente. Los pacientes de descendencia afroamericana, raza negra, tienen tendencia son hiporreninémicos. ¿Qué significa que sean hiporreninémicos? Tienen baja concentración de renina. Por ende, unos fármacos llamados los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina, ahí están, por ejemplo, el anapril, captopril, lisinopril, esos son los IECA, todo lo que terminan en pril son los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. O los TAN, losartán, valsartán, cadelsartán, olmesartán y irbesartán, son fármacos que bloquean el receptor de la angiotensina. Estos pacientes tienen un poquito de resistencia a estos fármacos. Por ende, las guías en Estados Unidos, que son basados en pacientes caucásicos, europeos, no recomiendan mucho estos fármacos en los pacientes de raza negra. Por este estado de baja concentración de renina, los vuelve un poquito más resistentes a esos fármacos que ya acabé de mencionar. Las comorbilidades del paciente dependen mucho del fármaco. Por ejemplo, los IECA no deben utilizarse en pacientes con depuraciones de creatinina menor a 15, es decir, una función renal muy alterada. No deben utilizarse, por ejemplo, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Depende mucho de las comorbilidades también. Y algo muy importante es que el género no es una consideración para elegir un antihipertensivo. Es decir, no importa si es hombre o mujer, no se toma en cuenta. Si es hombre o mujer, no se toma en cuenta a la hora de seleccionar un antihipertensivo. No se toma en cuenta. Si en mujeres hay que tomar muy en cuenta el embarazo. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas del receptor de angiotensina, están contraindicados en el embarazo. No deben utilizarse en el embarazo. Entonces, hay que tomar en cuenta eso en mujeres, ¿no? Pero el género en sí, de femenino o masculino, no se toma en cuenta para considerar un antihipertensivo. ¿Cuáles son los fármacos de primera línea? Es decir, yo veo un grupo de fármacos, los que yo voy a seleccionar para tratar a un paciente que yo diagnostique de hipertensión. Son 4, por lo general. 4 son los fármacos de primera línea. Diuréticos tiacídicos, los bloqueadores de canales de calcio, también conocidos como calcio antagonistas, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, la abreviación, y los bloqueadores o antagonistas del receptor de angiotensina, los ARA. De ahí viene la abreviación ARA. ¿Cuáles son los tiacídicos? Todo lo que terminen en ida. Clorotiacida, hidroclorotiacida. Aquí varía un poquito la clortadidona, la bendroflumeticida, perdón, también termina en ida, ¿no? La hidroflumetiacida también termina en ida. La metolazona es una pequeña excepción. La indapamida, la cipamida, todo lo que termine en ida, ¿no? Son diuréticos, hacen orinar mucho. Se prefieren los diuréticos, este tipo de diuréticos de primera línea para tratar a los pacientes con hipertensión. Los calcioantagonistas, ¿cuáles son? Se prefieren los dihidropiridínicos. En ellos están la nifedipina, terminen en ida, en ina, ¿no? O en ino. Nifedipino, anlodipina, también se le puede decir, nimodipino o dimodipina, el nicardipino o la nicardipina, la felodipina o del felodipino, la isradipina o isradipino, también se le puede decir así, la nitrandipina o nitrandipino. Todo que termina en ina, ¿no? Ina. ¿Cuáles son los IECA? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Todo lo que terminen en pril. El benacepril, el captopril, el enalapril, el fosinopril, el lisinopril, el penodipril, el quinapril, ramipril, trandolapril, ¿no? Todo lo que termine en il, pril.
son los IECA. Los ARA, es decir, antagonistas del receptor de angiotensina, todos los que terminen en TAN. Acisartán, candesartán, iversartán, losartán, ormesartán, termisartán, vasartán. Es fácil aprendérselo, ¿no? Ellos. Estos son los 4 fármacos con los cuales yo voy a iniciar a manejar un paciente con hipertensión. Ahora, va a depender mucho de las comorbilidades también. Pero estos son los 4 pilares, vamos a decirlo así, ¿no? Los 4 básicos. Diuréticos tiacídicos, bloqueadores de canales de calcio o calcioantagonistas, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, abreviación IECA, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, abreviación ARA. 1 o 2 fármacos. ¿Cuándo iniciamos con uno o cuándo podemos iniciar con 2? Los pacientes que están en estadio 1 de la hipertensión, por lo general iniciamos con un antihipertensivo y cambios en el estilo de vida. Nunca dejar los cambios en el estilo de vida. Y los pacientes con estadio 2 o una presión más alta, iniciamos con 2 antihipertensivos. Hipertensión estadio 1 o etapa 1, un antihipertensivo, cambio en el estilo de vida. Hipertensión estadio 2, 2 antihipertensivos, cambio en el estilo de vida. Depende mucho de la selección del medicamento, depende mucho de la condición del paciente. Y hay que darle a ese paciente seguimiento mensual y un ajuste de la medicación, si en caso de que sea necesario, hasta que se controle la presión arterial. Seguimiento mensual y ajustes hasta controlar esa presión arterial, alcanzar el objetivo, ¿no? Menor a 130, 80. Y recuerden que no todo paciente con presión arterial elevada, no hipertensión, presión arterial elevada, necesita tratamiento farmacológico. Cambio en el estilo de vida por 3 meses, valorando ese cambio en el estilo de vida por 3 meses. En caso de que no resulte, lamentablemente debemos agregar un antihipertensivo. Si el paciente utiliza diuréticos, por ejemplo un tiacídico, diuréticos tiacídicos, hay que valorar los electrolitos, sodio, potasio, cloro. Hay que valorarlo porque se pierden por la orina. Hay que valorar la función renal también, cada 2 a 4 semanas, cada mes, valorando los electrolitos y la función renal. Obviamente son diuréticos, hacen aumentar la diuresis, provocan también daño renal en caso de. Depende mucho del paciente, ¿no? De la condición del paciente. Fíjense, por ejemplo, si el paciente es de raza negra, se prefiere agregar un diurético tiacídico o un calcio antagonista. Ellos crean un poquito de resistencia a los IECA o a los ARA. Esto es más, vamos a decir, las guías, los artículos que suelen mencionarlo, pero nosotros en nuestro país, República Dominicana, manejamos muy bien a los pacientes como nosotros. Somos de descendencia negra, de descendencia afroamericana y nos manejamos muy bien con los IECA. Esto va a depender mucho de, vamos a decir, del medicamento, si hay o no. Si no hay calcio antagonista o diurético tiacídico, debemos iniciar con IECA y ARA2 para controlar ese paciente. Hay muchos pacientes que se controlan con estos fármacos, sin importar la raza. Pero los estudios biológicos, bioquímicos, hacen referencia a que los pacientes de raza negra tienen un poquito más de resistencia a los IECA, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, y a los ARA, antagonistas de receptor de angiotensina. Tienen un poquito más de resistencia. Por eso se prefiere iniciar con diuréticos tiacídicos o con calcio antagonistas. Si el paciente es diabético, con cualquiera de los 4 se puede iniciar. Diurético tiacídico, calcio antagonista, un IECA o un ARA. Si el paciente tiene un infarto, tuvo un infarto del corazón al miocardio, ¿no? Estable, se utilizan, aquí se pueden agregar beta bloqueadores, son otro tipo de fármacos, todos que terminan en ol, propanolol, atenolol, calvedilol, labetalol, todo lo que termine en ol. Aquí se le puede agregar a estos pacientes, pero no pertenecen a los 4 pilares, pero se le debe agregar a estos pacientes un beta bloqueador, un IECA o un ARA. En caso de que el paciente presente dolor de pecho frecuentemente, se le agrega un calcio antagonista, o tenga hipertensión, se prefiere un calcio antagonista. Si tiene hipertensión y el infarto, ¿no? Que sea un poquito más alta la presión arterial. Ahora, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con una buena expulsión de sangre del ventrículo, es decir, una buena fracción de eyección, no, perdón, una fracción de eyección reducida, agregamos diuréticos de asa. Son otro tipo de diuréticos. Aquí son todos los que terminan en mida, furosemida,
torsemida, todo lo que termine en mida, ¿no? Furosemida principalmente o la torsemida, por ejemplo, o la bubetamina. Todo lo que terminen así son diuréticos de asa. Se le agrega a estos pacientes porque tienen sobrecarga, tienen muchos líquidos y necesitamos evacuar esos líquidos de forma más rápida. Y por eso se agregan diuréticos de asa. También se puede utilizar IECAS o betabloqueadores en estos pacientes. Tener en cuenta que si tiene edema en los pulmones, si tiene congestión pulmonar, hay que tener en cuenta los betabloqueadores, limitar un poquito el uso, o en pacientes asmáticos, se contraindica en pacientes asmáticos los betabloqueadores. Si tiene fracción de eyección reducida, también considera la espironolactona. La espironolactona es un diurético ahorrador de potasio. Antagoniza o bloquea los receptores de la aldosterona, esa hormona que se producía en el hipertiroidismo. Este fármaco bloquea esa hormona. Se utiliza mucho también en hipertensión arterial resistente. Cuando el paciente se diagnostica de hipertensión arterial resistente, es el fármaco de elección. Agregar a esa terapia espironolactona. Ese fármaco de elección cuando el paciente tiene una hipertensión arterial resistente. Cuando se evidencia, ¿no? Cuando se descartan las otras probabilidades, se agrega espironolactona a ese tratamiento. En pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, es decir, el ventrículo tiene buena expulsión de sangre, se pueden utilizar diuréticos de asa cuando hay sobrecarga o cuando el paciente tiene mucho líquido, edema de miembros inferiores, edema pulmonar, se agregan diuréticos de asa. En caso de si el paciente no tiene sobrecarga, IECA, ARA o beta bloqueadores. Si el paciente tiene una enfermedad renal, recordar estos fármacos IECA, diuréticos tiacídicos y los ARA se limitan cuando el paciente tiene una función renal muy deprimida. Cuando el paciente cae en diálisis no deberían usarse. No deberían usarse. Ahora, si el paciente no tiene albuminuria, que es presencia de albúmina en orina, se pueden utilizar diuréticos tiacídicos, calcio antagonistas, IECA o ARA. Pero recuerden la función renal. Si está muy deteriorada, se utilizan calcio antagonistas, principalmente calcio antagonistas, como la nifedipina, por ejemplo. Si está muy deteriorada, no deberían utilizarse IECA, ARA o diuréticos tiacídicos. Debe utilizarse un calcio antagonista. Si el paciente tiene albuminuria, pero no tiene una función renal muy deteriorada, se utilizan IECA o ARA cuando hay presencia de albúmina en orina, porque ellos retrasan la salida de albúmina en la orina, protegen el riñón de esa situación, pero no deberían utilizarse en pacientes con insuficiencia renal crónica muy avanzada, no deberían utilizarse. Calcio antagonista en ese caso. Evento vasculocerebral, si el paciente le dio un infarto cerebral, le dio un evento vasculocerebral, como prevención secundaria para las cifras tensionales elevadas, diuréticos tiacídicos, IECA o ARA. Si el paciente tiene una enfermedad arterial periférica, disminución de pulso en las extremidades, claudicación, diuréticos tiacídicos, IECA o ARA. Si el paciente tiene una insuficiencia de la arteria aorta o una insuficiencia valvular aórtica, diurético tiacídico, IECA, ARA o calcio antagonista. Fíjense que ahí están los 4 pilares. Cuando vamos a iniciar el tratamiento en un paciente con hipertensión, esos son mis 4 pilares. Diuréticos tiacídicos, IECAS son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, calcio antagonistas y antagonistas del receptor de angiotensina. Ya mencionamos cuáles eran esos fármacos. Cuando voy a iniciar a tratar a un paciente con hipertensión, deben ser esos 4 fármacos. Depende mucho de la condición del paciente, esta que ven acá, ¿no? Depende mucho de la condición y de las contraindicaciones de cada fármaco. Ya por ahí le estaremos hablando en otro capítulo del tratamiento per se de la hipertensión arterial. Y nada, muchachos, motivarle a todos que se suscriban a mi canal, activen la campanita y no se pierdan de más contenido que les puede servir de ayuda para el día a día. Nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima.